Gracias, Mayalena, y gracias por la invitación al presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el doctor Francisco Javier Ochoa, y distinguidos miembros del Presidium. El día de hoy quisiera presentar únicamente el tema de la psicopatología del residente de medicina de primer y segundo año. Tenemos ya los estudios hechos en la Facultad de Medicina de 8 facultades de estudiantes y comparados con los estudiantes de medicina. Les puedo decir, adelantar un poco, no es la presentación de hoy, que los estudiantes de medicina tienen la prevalencia más baja en la universidad comparada con la Facultad de Ciencias, Arquitectura, Derecho, Contabilidad, Psicología, Música e Ingeniería. La prevalencia más alta de estudiantes con depresión, de acuerdo a una escala, empleamos el PHQ-9, está sobre el 16% del total de alumnos, y le sigue la Escuela de Música con una prevalencia de estados depresivos de más o menos el 15%. Y la Escuela de Medicina está en 3.5%. Bueno, hace mucho se habla de estrés y enfermedad, y me quise referir a Wolf, quien muy bien decía que cuando uno se enferma, cuando las circunstancias de la vida son adversas, y se está sano cuando éstas son propicias. Y tiene mucha verdad. En el esquema siguiente manejo un abordaje conceptual de lo que es la posible etiología de un estado depresivo. Por un lado, los factores biológicos genéticos, y por otro lado, los importantes factores ambientales que producen cambios biológicos en el ser humano. Los factores genéticos, podemos decir que no hay un solo gen que produce los estados de ansiedad y los estados depresivos, sino hay genes, es un conjunto de genes, unos con efecto mayor y otros con efecto mayor, que asociados a los factores ambientales, como menciono aquí muchos, pero en el centro menciono al estrés. El estrés es una palabra se usa ya hoy muy comúnmente. Mayalena lo usó también en su presentación, y yo también lo voy a presentar, porque es un factor fundamental en la presentación de psicopatología del ser humano. Y me refiero no al estrés agudo, sino que me refiero básicamente al estrés crónico. Desde el 2001, Chech y colaboradores demostraron que hay daño en la región CA3, en la región piramidal, el hipocampo, durante una exposición al estrés continuo. Y el estrés continuo produce un aumento de la concentración de glucocorticoides, que produce un daño, y como consecuencia hay una disminución de las divisiones dendríticas, hay una alteración en la estructura sináptica terminal, y hay una inhibición de la regeneración neuronal, que produce en sí una disminución del volumen hipocampal. Al manejar a estos animales, fue un estudio en animales de experimentación con
un antidepresivo, el volumen hipocampal vuelve a su normalidad. Esto es una de las demostraciones de que la terapia antidepresiva es realmente efectiva. Los factores de vulnerabilidad para desarrollar sintomatología psiquiátrica en residentes, en médicos residentes de primer y segundo año, cambian totalmente su estilo de vida, y los factores de estrés nuevamente se manifiestan en el centro de la problemática. Hay dificultades económicas, son muy mal pagados, hay una incertidumbre hacia el futuro, no saben si van a tener trabajo, están en la formación de una pareja y a lo mejor de hijos, tienen que cambiar de domicilio, de ambiente familiar y social, y todo eso produce un cambio en la personalidad del residente. La deprivación de sueño en el residente es muy común, también mucho en los cirujanos que operan a todas horas del día, y es un factor muy relevante en su estado de salud, con consecuencias, primero cognitivas, afectivas, despersonalización y estados de ansiedad. La personalidad y los síntomas mentales, esto es un eje central, nos vamos a referir en un momento, que los rasgos de personalidad surgen como resultado de la interacción entre las vulnerabilidades mentales y las experiencias adversas en la vida, o lo que llamamos los estresores. ¿Cuál es la importancia de evaluar la personalidad? Primero, el neuroticismo del modelo de los 5 grandes factores de la personalidad de Costa del 94, es una escala que empleamos, y el neuroticismo o la emocionalidad o temperamento negativo, como se conoce en el modelo de los 3 factores de personalidad de Eysen, ¿verdad? Representa una tendencia a ver y reaccionar ante el mundo como amenazante, problemático, peligroso. O sea, el residente con un alto neuroticismo es incapaz de enfrentar adversidades y momentos estresantes. El objetivo del estudio que les presentaré es establecer la asociación entre la psicopatología, principalmente ansiedad y depresión, neuroticismo, consumo de alcohol, ideación suicida y estrés percibido en médicos residentes de primer año de la residencia. La muestra es de 1049 aplicaciones, 68 se eliminaron por estar incompletas, entonces la muestra final es de 981 residentes de 26 especialidades. La muestra edad promedio son jóvenes, 27 años, más 2.5 años, 53 eran hombres, 47 mujeres, 44% eran del primer año, el 56% del segundo año, 70% eran solteros, 28 casados, 1 divorciado, 4% del interior vienen del interior de la República, el 42% del DF y 3% del extranjero. 56% viven con familias, 22% viven solos y 22% viven con amigos u otros residentes, ¿no? Los instrumentos que aplicamos fue el SCL-90, es un instrumento que evalúa 9 dimensiones de perfiles psicopatológicos, el inventario de personalidad lo que se llama el Big Five, ¿no? Mide neuroticismo, como dije, es la incapacidad para contender con el estrés. Eso es muy importante. La extroversión, la apertura, la amabilidad y la diligencia. Después aplicamos el audit
también el audit de 10 ítems, y aplicamos la escala de González Forteza de 4 reactivos para medir ideación suicida y, por último, la percepción del estrés generado en la residencia. No me voy a meter al análisis en este momento. ¿Cuáles son los resultados? Cuando consideramos en el SCL90 una T mayor de 65, podemos decir estamos ante un posible caso, ¿no? Y vemos en los resultados de la psicopatología, el 8% de la población estudiada tiene psicopatología y el 16% pertenece principalmente a medicina legal. Los psiquiatras también tienen mucha patología, 14%, oftalmólogos 14%, también los anestesiólogos 13%, los cirujanos oncológicos también tienen mucha patología, igual en los cirujanos plásticos. En cuanto a la sintomatología presente o subescalas, vemos el 8.5% presenta del total de residentes presenta psicopatología, depresión presenta el 2.4% con patología severa de depresión, y el 6% de los residentes presentaron un riesgo. Hay que investigar si están ante una depresión o no. Y por último, ansiedad está semejante. Ya tengo el foco rojo, ya me voy a apurar. En cuanto al audit, a los casos de riesgo de consumo de alcohol, los ortopedistas presentan en la mayor problemática de ingesta de alcohol y probable abuso y dependencia, seguido por oftalmología, otorrinolaringología, cirugía plástica, cirugía general, vemos que los cirujanos también toman bastante, medicina legal, y en la población estudiada tenemos una prevalencia de 27.6% de consumo de alcohol. Y entre esta población, el 5.8% de la población estudiada tiene probable abuso o dependencia del alcohol. En cuanto a la ideación suicida, parece que los cirujanos oncológicos tienen más ideación suicida, seguida por los médicos familiares, los psiquiatras también, los otorrinolaringólogos, los oftalmólogos, siempre están en las primeras filas, y la medicina crítica, aquí no hay cirujanos. Bueno, aquí rápidamente el perfil de personalidad. El perfil de personalidad general de los residentes se encontró dentro de la media poblacional en los factores de extroversión, apertura y amabilidad. Sin embargo, se observa, como ven a ustedes hacia abajo, los valores por debajo de la media en neuroticismo y por arriba en diligencia. Se terminaron aquí 3 clústeres. Primero, el clúster, el perfil del rojo, es el perfil en riesgo, alto neuroticismo, introvertidos, baja apertura y poco amables y poco diligentes. Hay un perfil medio, que es el perfil tal vez el más normal, y el perfil alto, que es bajo neuroticismo, con valores sobresalientes en extroversión, apertura, amabilidad y diligencia. En cuanto al porcentaje de residentes con alto neuroticismo, vemos primero los urólogos, ¿verdad? Después seguido por los psiquiatras, los médicos legales, la medicina familiar, luego seguidos por la medicina crítica y los anestesiólogos. Y la población estudiada hay un 19.6% de prevalencia. En cuanto a las correlaciones, podemos afirmar en esta correlación hice antes de ir a las conclusiones,
que la psicopatología general de los residentes de primer y segundo año se asocia muy fuerte a ansiedad y depresión. Aquí lo vemos claramente. Y a su vez en forma importante con el neuroticismo. Segundo, la ideación suicida se asocia a la depresión y ansiedad y en menor grado al neuroticismo. Y por último, el consumo de alcohol se asocia en menor grado a la psicopatología y al neuroticismo. Como conclusiones, afirmo que la personalidad del residente como rasgo se asocia a la depresión y ansiedad como una consecuencia del mal afrontamiento al estrés que se presenta cuando existe un alto grado de neuroticismo. Segundo, la ansiedad y la depresión se asocian a un alto consumo de alcohol. Tercero, la ansiedad y la depresión se asocian a una mayor ideación suicida. Por último, se advierte la necesidad de establecer programas de atención a los residentes de medicina vulnerables al estrés y con probabilidad de generar psicopatología. Muchas gracias. Quisiera presentar únicamente el tema de la psicopatología del residente de medicina de primer y segundo año. Tenemos ya los estudios. Gracias, Mayalena, y gracias por la invitación al presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el doctor Francisco Javier Ochoa, y distinguidos miembros del Presidium. El día de hoy, alta de estudiantes con depresión, de acuerdo a una escala, empleamos el PHQ-9, está sobre el 16% del total de alumnos, y le sigue la Escuela de Música con una prevalencia hechos en la Facultad de Medicina de 8 facultades de estudiantes y comparados con los estudiantes de medicina. Les puedo decir, adelantar un poco, no es la presentación de hoy, que los estudiantes de medicina tienen la prevalencia más baja en la universidad comparada con la Facultad de Ciencias, Arquitectura, Derecho, Contabilidad, Psicología, Música e Ingeniería. La prevalencia más